Hola, hola, ¿cómo están? Gracias por la presentación, un gusto estar con todos ustedes. Déjame contarles un poco la historia detrás de qué es lo que, de cómo se gestó este proyecto, porque en realidad es algo que es algo que sí pasó, es algo que es real. Yo actualmente, o sea, me encuentro realizando una maestría en Management Analytics en la universidad, en McGill University en Canadá. Y dentro de, digamos que uno de estos proyectos, se nos ocurrió la idea a un grupo de amigos y a mí de hacer algo interesante. Sí, entonces déjenme compartir en mi pantalla algo que tiene que ver con la vida real en sí. Y seguramente muchos de ustedes se van a, se van a identificar con esto. Entonces, ya. Sí, entonces la idea un poco fue hacernos la pregunta de qué es lo que, o sea, qué es lo que, más allá de las recomendaciones que pueda tener Spotify, se nos ocurrió algo interesante, que es poder preguntarle a Spotify qué es lo que quiero escuchar. ¿Y quién no ha estado en esta situación en donde terminan una relación, este, ya sea buena, mala, tóxica, lo que sea que fuese, y se sienten tristes, obviamente, ¿no? Entonces, cuando terminan una relación, eh, la idea es, o sea, ¿qué es lo que les gustaría escuchar? Y siempre hacemos esta alusión a estas canciones muy románticas, muy, como se les diría coloquialmente, cortavenas. En, y obviamente estamos rellenos de esas canciones y queremos seguir escuchando y escuchando una canción y todo eso. Y ahí, o ya cuando pasamos a otra etapa de la ruptura, queremos escuchar ya canciones del tipo de tipo Shakira y la que cantó con Bizarrap. Entonces, de hecho, algo interesante en los sistemas de recomendación de canciones es que no toman en cuenta cómo nos sentimos. Eh, o por ejemplo, si estamos muy felices, imagínense que se han metido a la especialización de escuela global y como va a ser muy difícil, no mentira, pasan el curso y ahora quieren embriagarse, ¿sí? Let's get wasted, porque han pasado exitosamente todos sus exámenes finales, porque les ha ido muy bien, y obviamente qué mejor manera de celebrar que embriagarse, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, las canciones o lo que queremos escuchar en determinado momento está muy relacionado a cómo nos sentimos. Por ejemplo, no es lo mismo que nosotros querramos escuchar algo para ir al gimnasio donde queremos sentirnos energéticos, que cuando estamos, no sé, pues tristes, cuando recién nos dejaron o cuando estamos muy, muy felices y queremos bailar o celebrar algo. Entonces, se nos ocurrió la idea de que en realidad debería estar la posibilidad de obtener recomendaciones de canciones en función a cómo te sientes. ¿Y qué mejor manera de expresar cómo te sientes que escribiéndolo? Porque, claro, Spotify puede decirte, oye, mira, en función a cuántas veces, no sé, pues a la hora del día y a cuántas veces, no sé, pues escuchas una canción, yo puedo inferir cómo te sientes. Pero en realidad, ¿qué mejor input que el tuyo? ¿Cierto? Que el de nosotros. ¿Qué mejor manera? Imagínense que podemos hacer esto y podemos decirle a Spotify, oye, Spotify, me han dejado y quiero escuchar canciones tristes. O estoy muy feliz y solamente quiero embriagarme. Entonces, esa fue la idea o el razonamiento detrás de esto. ¿Y qué es lo que se hizo? En realidad, la data de Spotify está disponible a través de una API. Entonces, lo que hicimos fue básicamente extraer datos de características del audio de las canciones y obviamente otras más como la duración y tema, pero principalmente características de las canciones, qué tan energética es, qué tantas palabras tiene, eh, la valencia, etcétera. El Spotify tiene una documentación bastante grande acerca de qué es lo que significa cada uno de estos atributos, pero la idea de esto fue básicamente obtener, obtener las características del audio de las canciones, es decir, qué canciones eran energéticas, qué canciones tenían mayor, no sé, mayor, eh,
mayor acousticness, o que, por ejemplo, si quieres estudiar canciones que no tengan letras, cosas de ese tipo. O canciones, música clásica, o que tenga una letra muy calmada, cosas de ese tipo. Y también extrajimos las letras de las canciones. Esto fue particularmente difícil porque no hay un servicio per se que lo haga. Por lo tanto, tuvimos que recurrir a algunas APIs, y esta no la hicimos con Spotify. Tratamos de hacerlo con web scraping. Funcionó hasta cierto punto, pero de ahí quedó limitado por muchos requests que hacíamos a la página web. Entonces la página web nos bloqueó. Pero obtuvimos una API y fue lo que hicimos. Entonces extrajimos letras de canciones eh, y armamos un dataset. Obviamente este dataset es real. Hicimos canciones de 3 idiomas, inglés, español y francés. Entonces, obtuvimos las canciones en los 3 idiomas. El dataset, de hecho, contenía más o menos, si bien es cierto, era un poco limitado el universo, tenía más o menos mil canciones, un poquito más, un poquito menos, 1000 canciones, con las cuales entrenamos un modelo. Entonces, ¿qué es lo que se hizo después? Obviamente, comenzamos a extraer datos a partir de las características del audio e hicimos un análisis de sentimientos usando una red neuronal que se llama Transformers. Entonces, en función a los datos y a obviamente estoy resumiendo mucho lo que se hizo, pero lo que hicimos fue a partir de las letras de las canciones. O sea, preprocesamos el texto con varias técnicas de procesamiento del lenguaje natural. Preprocesamos el texto, hicimos tokenización, stemming, básicamente hicimos lematización, hicimos varias cosas con respecto quitamos stop words, con respecto al texto, y a partir del texto ya limpio, aplicamos un análisis de sentimientos. Entonces, el análisis de sentimientos en este caso nos arrojó scores de -1 a 1. Lo que hicimos fue básicamente particionar y lo dividimos en seis sentimientos, digamos: depresivo, melancólico, mellow, que debe ser como que indiferente, hopeful, joyful y over the moon. Entonces, estos fueron los 6 sentimientos que nosotros identificamos en nuestro dataset. Si se dan cuenta, más o menos las canciones siguen una distribución normal. Eh, Básicamente porque, claro, no hay muchas canciones que sean muy depresivas, ni tampoco hay muchas canciones que sean muy alegres. Generalmente las canciones son más alegres que deprimentes. Pero por lo general se encuentran dentro de mellow y pop. Entonces, lo que hicimos fue eso. Estoy resumiendo todo el preprocesamiento que se hizo, pero fue algo interesante. Entonces, una vez que hicimos esto, ya teníamos nuestro pipeline de extracción. Recuerden que tuvimos que hacer una extracción de datos reales, obviamente. Preprocesamos los datos y generamos un dataset eh, de, generamos un pipeline de entrenamiento de modelos. Entonces, tuvimos un pipeline de extracción de datos, hicimos el preprocesamiento y en realidad entrenamos más modelos, pero nos quedamos con 2, que los vamos a ver más adelante para que nos han servido. Entonces, básicamente, tratamos de predecir en función a lo que teníamos el sentimiento de la canción. El sentimiento de la canción. Entonces, ¿se acuerdan que teníamos 6 sentimientos? Entrenamos un modelo que aprenda a predecir a partir de las letras de las canciones y otros elementos más, que aprenda cuál es el sentimiento de la canción. Y obviamente que lo pueda predecir. Y además, eh, solamente con las variables del audio las clusterizamos las canciones. Ahora, escogimos 6 clusters porque hicimos un análisis previo acerca de cuántos clusters serían los más adecuados, pero el número de sentimientos no tiene nada que ver con el número de clusters en este caso específicamente. Entonces, ¿qué es lo que buscábamos con clusterizar las canciones? Que no solamente podamos identificar qué canciones tienen el mismo sentimiento, sino que además qué canciones se parecen musicalmente. Porque, por ejemplo, imagínense que nosotros querramos recomendar algo.
y recomendamos, no sé, esta canción de Shakira, que es muy triste, la que canta con Ozuna, creo, que es un reggaetón, no fue culpa tuya, fue culpa mía esa, que obviamente es triste, y además podría tener el mismo sentimiento que la canción de Celine Dion, Pues que tú me manco, que sería como que para que me ames todavía. O sea, podrían tener el mismo sentimiento, pero no tienen nada que ver, por ejemplo, porque una es reggaetón como Ozuna y otra es una canción más balada. Entonces, obviamente, si recomendamos algo, las recomendaciones deberían parecerse, no deberían ser diametralmente tan diferentes, a pesar de que tengan el mismo sentimiento. Justamente por eso entrenamos un modelo de clusterización que encuentre las canciones a partir de las características del audio que se parezcan. Sí, no sé, o sea, si tienen alguna duda, la hacemos al final de la sesión, pero la idea fue esa, o sea, tratar de, de recomendar canciones que tengan el mismo sentimiento, pero también recomendar canciones que sean similares entre sí. Entonces, esa es un poco la idea de lo que se hizo. Y después, para la predicción, obviamente teníamos dos inputs. El input del usuario, lo que escribía, es decir, quiero emborracharme porque estoy muy triste. Y los datos de las canciones que lo obteníamos a partir de nuestro pipeline de extracción de datos. Entonces, hicimos el preprocesamiento, obviamente que se hizo anteriormente, y la recomendación se basaba en tres cosas. En primer lugar, lo que hacíamos era, a partir del input del usuario, calculábamos el sentimiento. Por ejemplo, si definíamos que el input del usuario era, no sé, pues melancólico, a todas las canciones que nuestro modelo había predicho como melancólicas, las filtrábamos y nos quedábamos solamente con las canciones del mismo sentimiento. ¿De acuerdo? Entonces, lo que hacíamos era primero el match entre el sentimiento del usuario y el sentimiento de la canción, obviamente el sentimiento predicho de la canción. Después, una vez solamente con esas canciones filtradas, encontrábamos la que más se parecía en función a las letras, o sea, a las letras de las canciones. Entonces, hacíamos el match entre lo que escribió el usuario y las letras que tenía la canción. Y encontrábamos la que más se parece. Y esa canción, que era la que más se parece, revisábamos aquellas canciones que pertenecían al mismo clúster. ¿Para qué? Para recomendar aquella canción que no solamente tenga el mismo sentimiento y se parezca a lo que escribió el usuario, sino que las recomendaciones eh, suenen igual, digamos, o tengan características de audio similares, o sea, entonces, pues que sean reggaetón o géneros similares al reggaetón. Y a partir de ese clúster, recomendamos las canciones, hasta 10 canciones en orden de similitud con lo que tenía con lo que tenía las canciones o las letras, con el input del usuario. Entonces, de esta manera, hicimos un modelo de recomendación bastante interesante que me permitía no solamente tener en consideración el sentimiento, porque imagínense que yo escriba dos frases iguales que tengan el mismo sentimiento. También tendría similares si solamente considerar el sentimiento, tendría recomendaciones iguales. Pero en este caso no solamente consideramos el sentimiento, sino también las características del audio de las canciones que son más similares al sentimiento, al input del usuario. Entonces, de esta manera, a pesar de que yo tenga inputs diferentes, que tengan el mismo sentimiento, voy a obtener diferentes recomendaciones. De manera que lo hace un poco más personalizado a lo que el usuario ha escrito. Y eso es básicamente
lo que se hizo. El modelo no es, o sea, no está desplegado, pero está funcionando. Déjenme mostrarles. Eh, y es básicamente esto. O sea, esto lo pueden encontrar en GitHub. No les voy a mostrar todo el pipeline de datos, pero básicamente acá tenemos el pipeline de, déjenme mostrarles esto, el pipeline de, de extracción de datos, que vendría a ser este de acá. Acá tenemos la extracción de datos, el data preprocessing, poner los sentimientos, y acá está el pipeline de entrenamiento, ¿sí? El pipeline de entrenamiento, el pipeline de predicción. Entonces, miren, la idea de esto es básicamente obtener lo siguiente. Mira, entonces voy a decir Python 3, solamente voy a ejecutar mi archivo, ¿no? Le voy a decir, quiero predecir, y el input del usuario va a ser lo que puse acá, I'm so sad, and I just want to get wasted. Entonces, el usuario va a escribir esto, se está generando la predicción acá, el usuario va a escribir esto, y acá va a obtener las recomendaciones en función a nuestro motor de recomendación que habíamos, que hemos entrenado, ¿cierto? Entonces, acá está, miren. Este sentimiento es melancólico y el playlist recomendado es básicamente este de acá, Pink Floyd, bla, 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 bla. Entonces, si escribimos otra cosa, por ejemplo, predict, y vamos a escribir, no sé, I'm so happy, I'm very happy, and, I don't know, and I just want to dance and kiss a girl. Bueno, ¿ya? Y esto de acá me va a generar otras recomendaciones diferentes. Y así, dependiendo del input, va a generar cada una recomendaciones diferentes. Ahora, esto también es agnóstico al idioma. Como les decía, por ejemplo, esto está muy feliz, Over the Moon, y te recomienda las canciones que están over the moon. Ahora, si queremos, por ejemplo, es agnóstico al idioma, entonces podríamos, bueno, aunque sea, al menos en los 3 idiomas en los que lo entrenamos, entonces, estoy muy feliz por estar en esta reunión en Escuela Global y quiero que recomiendes una canción. ¿Ya? Entonces, es agnóstico al idioma, ahí está haciendo lo mismo. Probablemente va a identificar el sentimiento como positivo, digamos. Vamos a ver. Ahí está. Y esta es la recomendación. Con calma, peso pluma, ¿sí? Entonces podríamos hacer lo mismo con francés, por ejemplo, je suis heureux parce que je suis avec, no sé, ¿ya? Estoy muy feliz porque estoy con mis amigos. Entonces, ahí va a ser la predicción y seguramente me va a recomendar canciones. Ahora, si se dan cuenta, las canciones, las recomendaciones no necesariamente tienen que ser en inglés, o sea, del mismo idioma en el que yo escribo, porque de lo que depende también es del sentimiento. Entonces, por ejemplo, acá el playlist me recomienda canciones en inglés, a pesar de que, y bueno, una en francés, a pesar de que el input ha sido en francés. Entonces, este sistema de recomendación es bastante flexible en ese sentido. Es bastante interesante porque soporta varios idiomas y no solamente se basa en el sentimiento, sino también se basa en que el sentimiento sea bastante similar perdón, que las recomendaciones sean bastante similares entre sí, lo cual es algo interesante porque si ponen a pensar en los sistemas de recomendaciones actuales, no siempre son tan buenos, pues, porque te recomiendan cualquier cosa, probablemente algo que no te sirva mucho.
Entonces, este es un poco lo que les quería mostrar. ¿Cómo se hizo? Pues entren al curso y, y lo vamos a revisar. Pero pueden encontrar el repo, está público. Después de las preguntas les voy a pasar a mis redes sociales para que ustedes puedan seguirme si tienen dudas más específicas acerca de ese sistema de recomendación. La idea es un poco comenzar a escribir un artículo acerca de esto, algo interesante, así que estén atentos a mis redes si les interesa cómo se hizo específicamente ya a nivel técnico y por qué escogimos una técnica con respecto a otra, etcétera. Eh, y de hecho creo que es un producto que obviamente lo que voy a hacer ahora es no solamente entrenarlo con 1000 canciones, sino voy a generar, no sé, 10.000 canciones o un poco más. eh, y comenzar a ver qué tan o sea, cuál es el performance de este modelo con más canciones. De manera que podamos validarlo efectivamente en la práctica. Y bueno, probablemente obviamente también desplegarlo y hacerlo tipo una API para que el usuario pueda escribir. Entonces, esa es un poco la idea. Este, Déjenme que les muestre algo. Denme un segundo que ahora les voy a mostrar algo interesante también, que es cómo se vería el, el producto. Ahora esto no lo hice yo, lo hizo una compañera mía. Pues básicamente la parte de UI, UX. Pero déjenme, déjenme mostrarles esto. Eh, tun, tun, tun. Ya, déjenme compartir esto. Ahora, la parte de UI, UX sí yo no la hice, pues, ¿no? Espérame, esto no es. Acá está. Ahí vemos. Ya, acá está. Entonces, este es miren, la idea es que funcione de esta manera, que escribas, no sé, pues, lo que quieras. And I just want to get wasted. Y, te recomiende la canción que necesitas, pues, ¿no? Y ahí está. Ese es más o menos cómo debería funcionar la recomendación. ¿De acuerdo? Entonces, esto es más o menos cómo se planteó, lo que se hizo. Y bueno, el código lo pueden encontrar en el repo que más adelante les voy a compartir en mi perfil de GitHub. Y nada, les quedo atento por si tienen alguna duda o consulta a nivel técnico. Excelente docente, Carlos. Entonces, vamos a pasar a la sección de consultas y bueno, indicarles ahí a todos los participantes que en la parte inferior derecha hay tres figuras, un triángulo, cuadrado y círculo, en el cual al hacerle clic se van a la sección de preguntas y respuestas y ahí pueden escribir las consultas que tengan, ¿ok? O acotaciones también. Y bueno, también pueden levantar la mano para hacer sus consultas, ¿ok? Ok, ahí estoy viendo consultas. Entonces, hay una consulta de Fernando. Nos dice, ¿qué tan difícil es hacer una red neuronal? A ver, espérame, ¿dónde puedo leer esas consultas por acá? Pero en general, las redes neuronales no son difíciles de hacer. El tema es el mantenerlas, pero y bueno, y la infraestructura que requieras. Típicamente para hacer o entrenar una red neuronal requieres GPUs, cosas de ese tipo, una infraestructura un poco más potente. Pero en realidad hacerlas no es muy difícil. De hecho, ya hay redes neuronales hechas que solo que solo la entrenas que solamente las entrenas con tu data. Entonces aprovechas la arquitectura de otras redes neuronales y digamos que las especializas con tu data. Entonces ya hay gente que entrenó redes neuronales, están públicas, y tú solamente le añades las particularidades de tu data. Entonces eso se llama transfer learning, que también te sirve y te ahorra un montón de trabajo. Vi por ahí un tema de las preguntas y el tema el tema del idioma. El tema del idioma,
Utilizamos una open source, en este caso, Ok, ok, excelente, docente. Entonces, muchísimas gracias por su respuesta. Bueno, ahí tenemos más consultas. La consulta es de Jimmy Medina y nos dice, ujú. para manejar el tema del idioma, ¿se utilizó una API de alguna cloud u otra librería? No, fue una librería open source. Hay una librería que detecta language detection, creo que se llama la librería de Python, que es gratuita. Obviamente tienes por dentro es una API, ¿no? Pero es open source en este caso. Listo, gracias, docente. Entonces, la siguiente consulta es de Luis Sarmiento, el cual nos dice, en este caso sería un filtro basado en contenido. ¿Y por qué usar clústeres y no vecinos cercanos aproximados o este tipo de algoritmos? O sea, en realidad es un filtro mixto porque consideramos no solamente las características del input del usuario, o sea, qué es lo que quiere el usuario, sino también las características de las canciones, o sea, del audio, o sea, de las características propias del audio de las canciones. En realidad, K-means es un algoritmo que utiliza vecinos. Eh, o sea, siempre hay un error en el tema de aprendizaje supervisado y no supervisado. El algoritmo K-nearest neighbor, K vecinos más cercanos, es un algoritmo de aprendizaje supervisado. Por lo tanto, necesitas data etiquetada. La versión no supervisada del KNN o K-nearest neighbor es el K-means, que digamos que utiliza una lógica similar. Entonces, en este caso, nosotros usamos un algoritmo de clusterización K-means, que obviamente utiliza la lógica de vecinos más cercanos. Pero ¿por qué Camin sin otros algoritmos? Básicamente por practicidad. Podríamos haber explorado otros algoritmos un poco más robustos como DDSCAN o clustering jerárquico. ¿Por qué cluster? Porque tratamos de encontrar, y eso es un poco de las aplicaciones del aprendizaje no supervisado, tratamos de encontrar cuáles son las canciones que se parecen con datos no etiquetados, obviamente. Eh, Ok, excelente, docente. Entonces, muchísimas gracias. Y bueno, ahí tenemos una última consulta, el cual es de Camilo Maquera, el cual nos dice, saludos, la consulta es respecto al entrenamiento de las redes neuronales. ¿Se empieza de cero o ya se usa una elaborada? O sea, puedes entrenar tu red desde cero o también puedes hacer una elaborada. Depende de ti y de qué tanta data tengas, obviamente. Ok, excelente. Entonces, muchas gracias, docente Carlos Adrián, por sus respuestas y bueno, por su taller práctico el día de hoy. No sé si tenga algunas palabras más que brindar. Hay una pregunta de Jonathan que decía si quiere utilizar YouTube. De hecho, manejar data de YouTube se puede hacer. Obviamente necesitas un poquito más de espacio, porque ya son, o sea, ¿qué es lo que tienes que hacer con la data de videos específicamente? Con los videos, a los videos tienes que convertirlos primero en audio, o en todo caso analizar la emoción del video en sí, pero igual, o sea, la emoción se analiza por frames y necesitas como que, obviamente en un video, la emoción puede ir variando, o sea, puede ser, pues, de hecho son 6 emociones básicas, 6 o 7 según nuestro amigo Paul Ekman. Entonces, son universales. Entonces, dependiendo de la emoción más predominante en el video, se puede hacer algún tipo de recomendación. En mi, les compartí por el chat mis redes para que ustedes puedan ver. De hecho, en mi canal de YouTube van a encontrar un video que hace referencia a cómo detectar emociones de un video, así que entren y véanlo si es que les interesa. Eh, y por otra parte también en el link van a encontrar también el repo del proyecto. Así que nada, síganme en redes y si tienen alguna duda pueden contactarme por cualquiera de las redes en las que están disponibles ahí.